Galera, nos vemos de nuevo. Estamos en A Coruña, seguimos por aquí, en tierras galegas, disfrutando y aprendiendo en estos lugares que están petados de petroglifos, de dólmenes, de menires, de laxes, de todo. Así que estoy muy feliz. Vamos a ver otro lugar interesante. Se llama Petroglifo da Carvalla. Si no me equivoco, está muy cerquita, muy próximo a un pueblito que se llama, responde al mismo nombre, Carvalla. Por un lado encontramos o dejamos de encontrar señalizaciones. Hay una ausencia tremenda de indicaciones que por un lado se puede celebrar en el sentido de que son lugares que los conoce poca gente o que el acceso va a ser para poca gente o la gente local principalmente, no se facilita, digamos, el acceso, pero por otro lado es una pena porque hay un montón de lugares de interés, no solo en Galicia, en toda España, pero Galicia está repleto de lugares que pueden ser de interés para un turismo rural, quizás algo más selecto que la mera fiesta y la playa, y en ese sentido, pues otros países como pudiera ser Francia o otros lugares, la verdad es que aprovechan todo, cuidan todo muchísimo y eso también lo transforman en comercio, porque el turismo rural también le gusta comer bien, la comida tradicional, hospedarse en lugares chulos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, tiene la doble lectura. Chavales, el subidón que te da cuando vas buscando. Yo la verdad es que no me gusta usar el GPS, consume mucha batería y a veces se vuelve loco, y además en estas zonas más apartadas lo que suele ocurrir es que falla muchísimo y te pierde más que te ayuda en ocasiones. Seguro que os ha pasado alguna vez. El subidón que te entra, que es lo que decía, cuando tú vas caminando y de repente asoman esos piedros, los veis al fondo y dices, ahí vamos, hay un cartelín ahí, así que no nos podemos quejar. Tú una vez que llegas al sitio y localizas la piedra, ya te viene el cartelín y para que te confirma, ¿no? Has llegado, campeón. Pero bueno, mejor un cartel que no lo haya, ¿vale? Sobre todo para la gente que, no sé, nosotros tenemos, yo por lo menos tengo el ojo hecho y me manejo bien con los mapas, pero no todo el mundo se maneja bien. Entonces, yo soy de los que están a favor de facilitar el acceso y promover el cuidado de los lugares, porque una cosa no quita la otra. Vamos a echar un vistazo. Bueno, galera, aquí tenemos el panel informativo Petroglifos da Carvalla da Cova. Bueno, ya veremos el tema de la cova, porque nos hemos encontrado muchas sorpresas con el tema de las cuevas. Se trata de un conjunto de 8 rocas próximas entre sí, en las que están grabadas unas 150 esculturas, la mayor parte de ellas en forma de cruz. Este punto se reconoce como Laxe das Brañas. Laxe viene a ser como laja, ¿vale? Las rocas aplanadas, alargadas, con una superficie plana, las suelen llamar laxes. Laxe das Brañas, y está a unos 300 metros del lugar de Carvalla, que es el pueblo. Se interpretan como símbolos de cristianización de un primitivo lugar de culto. Vale, pues eso, me interesa conocer cuál es el relato oficial, porque nosotros vamos a ver si coincide las conclusiones que vamos sacando con el relato oficial o no. En ocasiones nos llevamos la sorpresa de que sí coinciden cosas, pero con frecuencia vemos que no. Entonces, antes de llegar a ninguna conclusión, tenemos que ver el sitio. Bueno. Ahí es cuando me genera el cuerpo endorfinas. Veo estas rocas y
de repente me pega el golpe de ancestralitis, me pongo a tope. Bueno, vamos a empezar por aquí. Tenemos 3 cazoletas. Vamos a echar unas tomas a priori, ¿vale? Luego iremos viendo un poco más, intentando profundizar, aunque no vamos a dedicar tampoco muchísimo tiempo, pero le echaremos un vistazo. La luz parece que nos permite reconocer, cuanto menos en parte, los petroglifos. Voy a intentar no pisar mucho las rocas porque se degradan, quieras que no. Una pisada no hace nada, pero 100 pisadas ya empiezan a ser algo y 1000 pisadas pues ya empiezan a erosionar. Así que voy a tratar de ser respetuoso con el lugar. Sobre todo porque están muy erosionados. Bueno. Lo bueno es que tenemos en el lugar mucho roble y el roble es muy respetuoso con el suelo. No pasa como el eucalipto, que la gente se empeña en plantar eucalipto. No sé si es que tienen envidia al vecino, que va a hacer un mínimo negocio con él, pero tal como me decía Chus, el compañero, hay especies que son muchísimo más productivas desde el punto de vista económico y del provecho que el eucalipto. El eucalipto en su momento daba dinero, ya no da prácticamente dinero, es muy poco. El eucalipto lo usamos para celulosa, papel higiénico de ese que solo viene de Ucrania y, y papel de cocina, cosas por el estilo. La pena es que están los montes muy poco cuidados porque el eucalipto es muy sucio, altera mucho los canales subterráneos de agua. Un solo eucalipto se bebe alrededor de 50 litros, pongamos, aproximadamente diarios, y no sé hasta qué punto pues es una salvajada crear espacios de plantaciones con ejemplares tan juntitos, ¿vale? Es una aberración. La naturaleza no hace eso. La naturaleza hace que proliferen los eucaliptos, pero separados entre sí. Eso es lo que hace la naturaleza. Bueno, chavales, está todo lleno de petroglifos, como veis. Este lugar es impresionante. Muchos de ellos están muy erosionados y se distinguen muy mal. Vamos a seguir con una visión general más o menos rápida. Bueno, veis que predominan cruces, ¿vale? Hay un predominio de cruces. Muchas cruces, muchísimas cruces cruciformes, ¿ok? Los cruciformes, yo al principio también pensaba que tenían que ver con la cristianización, pero es que resulta que el cruciforme es uno de los signos utilizados en los signarios íberos, los signarios más antiguos que tenemos en la península, en los diferentes signarios. Sabéis que los signarios íberos son semisilabarios y pueden representar una letra, en este caso suele tener que ver con la T, la letra T, pero al mismo tiempo va acompañado de una vocal que desconocemos y que puede ser variable. Y por otro lado, hay signos como la T u otros que pueden representar una palabra completa o un concepto completo. Entonces, hay que tener esto en cuenta a la hora de plantear si esto lo ha hecho la Iglesia, que vosotros os imagináis a los curas aquí rascando roca para poner cruces de diferentes tipos que no tienen nada que ver con su logo principal, que es la cruz latina que llamamos, ¿no? Yo es que no me los imagino, la verdad. Así que creo que lo que estoy viendo, al ir acompañado de otro tipo de signos que también se corresponden con los signarios ibéricos, pues no tiene que ver con un trabajo de cristianización del lugar. La cristianización normalmente, o mejor dicho, vamos a ser correctos en el hablar, la cristianización no. El cristianismo es una cosa y el catolicismo es otra. El cristianismo es una religión y el catolicismo es una empresa religiosa internacional. Entonces, la catolización de los lugares suele hacerse de una manera más sencilla. Se planta una cruz o una ermita encima o al lado y
simplemente con ese gesto tan sencillo se queda aglutinado todo el rito pagano precedente, queda eclipsado por el símbolo de la cruz latina, católica, o por la presencia de la ermita, ¿ok? Bueno, como veis, no solo hay cruces, aunque predominan, tenemos más signos, pero ¿cuándo habéis visto que la Iglesia católica haga cruciformes tan variados en una roca en vez de plantar uno principal que se coma todo, la atención de todo? No, va a ser que no. Así que en este caso sospechábamos que el relato oficial no iba a coincidir con nuestras conclusiones, y aunque es pronto para todo ello, a ver por aquí, fijaos, claro, ellos hacían cruciformes, ¿me entiendes?, para cristianizar, ¿no? Para catolizar, hacían cruciformes, ¿no? Y aquí, pues, alguno de los curas tenía el día creativo, o le falló el cincel, y como veis hizo una forma circular, una especie de redondel. En fin, como dice algún amigo mío, nos toman por tontos. Lo bueno es que esto sigue estando aquí, lo bueno es que está cuidado de maleza, está limpio, relativamente limpio, y eso es una alegría, chavales. Así que sea quien sea el responsable de ese cuidado, la verdad es que me siento agradecido. Bueno, ahí tenemos amurallamiento, se lo come un poco la maleza, pero hay amurallamiento y afloran algunas rocas que también podrían ser de interés. De todas maneras, los petroglifos principales están por abajo. Esta es la vista desde arriba. Pues galera, creo que voy a echar un vistazo por mi cuenta, y si puedo ver algo, es que hay mucho material aquí. Aquí habría que venir más veces y no sé hasta qué punto pues dispongo del tiempo para hacerlo, con lo cual voy a aprovechar hoy a ver si encuentro algo relevante y os comento, pero no puedo comprometerme a hacer un registro exhaustivo del lugar, que la verdad es que creo que lo merece. Venga, vamos viendo. Bueno, galera, ante la duda, lo suyo es ir al grano, porque yo hay veces que me pongo a pensar, y esto no se trata tanto de pensar, que también es útil hacer un uso adecuado del pensar, pero en este caso disponemos de una herramienta que son las varillas, y por sorprendente que sea y por difícil que sea de asimilar para las personas que no guardan relación con este mundillo, lo siento mucho, pero esto es tal que así. Y yo he podido constatar en numerosas ocasiones como las dataciones que yo marco, o que me marcan las varillas, no que yo marco porque no es mi mérito, coinciden perfectamente con pruebas existentes, o con datos existentes, o literatura histórica existente, no solo con indicios, sino con pruebas donde yo puedo ratificar si mis mediciones funcionan o no funcionan. Entonces, deciros que por difícil que sea asimilar, pues lo siento por los que tengan dificultades para aceptar esto, pero ya no podemos estar a limitar la información a la que tenemos acceso. Yo muchas veces me limitaba así a la hora de dar una datación, porque si ya es difícil para la gente que no conoce esta historia de la radiestesia aceptar, por ejemplo, el propio telurismo, imaginaos lo difícil que puede ser aceptar que un nota venga con unas varillas y te diga catapum, chaval, que no te enteras. Entonces, fijaos el grado de precisión. Estos petroglifos fueron elaborados en el año 616 y 617 a.C. ¿Ok? Con esa precisión os puedo hablar y con esa seguridad.
Ya las limitaciones y el qué dirán y demás, creo que lo voy a dejar a un lado. Creo que esto es otra etapa. El que esté subido a este barco, espero que haya podido experimentar lo suficiente y percibir lo suficiente como para ver que no nos gusta inventarnos historias, ni nos gusta ni crear polémica, ni complicarnos la vida. Pero el que quiera saber sobre esto, pues tiene la posibilidad de servirse de nuestra referencia. ¿Cuándo habéis visto un cura en el 616 a.C., chavales? Pues el relato oficial es lo que dice, que esto es una manera de cristianizar, dice. En realidad se refiere a catolizar, pero bueno, fijaros la simbología. Muchos cruciformes, pero no tienen que ver con la cruz elegida como logotipo de la Iglesia Católica, ¿ok? Como veis, las cruces presentan, están englobadas en diferentes formas, ¿no? Es decir, alrededor de los cruciformes encontramos formas muy diferentes, ¿vale? Muy diferentes, que acentúan la cruz, pero que no responden al mismo patrón. El concepto sí, cruz englobada en diferentes formas, o la cruz sin más, sin ningún tipo de adorno o de canalización que les rodee, ¿vale? Pero, ¿qué tiene que ver con la Iglesia Católica este símbolo? Sin embargo, viendo esto, lo que yo voy a hacer es, veis que está dentro de una especie de redondel o forma ovoide, ¿vale? También labrada. Esto lo habéis visto en mis vídeos, lo habéis visto en Cataluña, lo habéis visto en pigmentos rojos, en pinturas rupestres que yo he registrado. Pero también lo habéis visto en los signarios que os he mostrado, que yo he tomado del acopio de signos que hizo en su momento Georgios Díaz Montesano. A ese hombre hay que prestarle atención. Ese hombre quizás sea de las personas más preparadas para hablar de epigrafía, ¿ok? A nivel de lenguas arcaicas. Ese hombre sabe mucho. Este símbolo lo vamos a ver, voy a aportar los signarios que dispongo en que aparece, ¿vale? En este vídeo. Lo añadiré y echéis un vistazo, veréis cómo aparece. Fijaos, las mismas cruces, el mismo tipo de cruz, pero fijaos cómo está rodeada, en este caso es un círculo, pero que tiene un apéndice cuadrangular, ¿ok? Aquí tiene una especie de forma de seta con un... parece un paraguas, lo voy a poner así para que lo veáis. Es como un paraguas, como una seta lo que rodea la cruz. La forma hablo, ¿eh? Fijaos esta otra. Fijaos esta otra. Aquí en redondel. Aquí os quiero mostrar, fijaos lo que tenemos aquí. En el dolmen de Piedrahíta, que le hemos visto en el vídeo de los... es la ruta... Perdón, dolmen no, la ruta de los menires de Valdeolea, ¿ok? El primer menir, si no me equivoco, el primero que hemos visitado, tenía este símbolo que forma parte del de los signarios ibéricos, que tiene el cruciforme y un punto en cada uno de los cuadrantes. Y figuraba en un lateral del dolmen, bien visible, y figuraba en lo alto del del menir. En el lateral del menir y en lo alto del menir, en la parte alta del menir, porque escalé el menir y ahí se ve el registro de la cámara. Entonces, bueno, esto es más que claro que pertenece a épocas muy anteriores al catolicismo.
Pues galera, en un sitio como este a veces es difícil comenzar a asociar con el telurismo, sobre todo por cómo empieza uno. Entonces, me voy a lo más sencillo, que es lo sagrado, que acompaña siempre. Lo sagrado o lo importante que acompaña siempre es el agua dulce, ¿ok? Agua dulce. Entonces, me he puesto a mirar, he recorrido todo el ancho de este lugar, todo el ancho que abarcan las rocas. Me he dado cuenta que en los laterales cubiertos por la maleza hay más rocas, pero la parte más intensa de presencia de rocas está concentrada en el espacio que os he mostrado. Pues ese es el espacio principal que yo he recorrido. Entonces, todo está lleno de agua. Todo este espacio donde hay rocas está lleno de agua en la vertical. Pensaba que era un cauce muy ancho, pero he pedido que, en mis preguntas he pedido que me definan los diferentes pasos de agua. Entonces, lo que me encuentro es que hay más de 12 pasos de agua, porque se prolonga. Si pudiera pasar a través de la maleza, probablemente salga alguno más, pero la mayor concentración se encuentra en donde se encuentran las rocas principales. Entonces, el primer paso de agua, el más cercano, se encuentra a 30 metros, pero he localizado pasos de agua que están a 116 y ahí he parado porque me he dado cuenta de que había muchos pasos de agua. Entonces hay diferentes alturas, pasos a diferentes alturas, pero que convergen en la vertical. Digamos que no convergen entre sí necesariamente, pero sí atraviesan la vertical del espacio que ocupan estas rocas. Con lo cual tenemos un espacio ya solo a nivel de agua sagrado. En cuanto encontremos cruces de línea Harman, por ejemplo, o cruces de líneas Curry, veremos que muchos de esos cruces van a coincidir con los petroglifos que están marcados. Lo principal del lugar es el agua. Eso genera un telurismo que es reconocido, apreciado y utilizado por el hombre antiguo. Hombre con mayúsculas. Eso incluye hombre y mujer. ¿Ok? Siempre que diga hombre me refiero a la especie. ¿Vale? Con lo cual, muchísimo agua. Bueno, galera, lo siguiente que he hecho después de mirar la cuestión del agua ha sido buscar las líneas Harman para tener una idea de posibles coincidencias de petroglifos con cruces, ¿ok? Con cruces, no las cruces labradas, sino con cruces de las propias líneas Harman. Entonces, al comprobar, sobre todo en las rocas principales, lo que me doy cuenta, o lo que se percibe claramente, y es marcado por las varillas, es que las Harman están muy próximas entre sí, muy próximas entre sí, exageradamente próximas entre sí, cosa que es propia de los lugares con vórtices. Entonces, lo siguiente que he hecho, he mirado las Harman longitudinales y las transversales, siempre con la dirección de los puntos cardinales. Y luego, por otro lado, me he puesto a mirar las Curry, qué pasaba con las Curry, si respondían al mismo fenómeno. Efectivamente, estaban muy juntas unas de otras, muy exageradamente juntas unas de otras. El hecho de que estén tan juntas posibilita que haya muchas más coincidencias de cruces de Harman y Curry en el mismo punto, y puesto que todas estas rocas están atravesadas por agua, por caudales y venas de agua, es muy fácil que se produzcan vórtices. Entonces, encontrar con el poco tiempo que dispongo cada vórtice podría ser muy laborioso y no dispongo de tanto tiempo. Entonces he preguntado directamente de cuántos vórtices se encuentran aproximadamente los vórtices principales en el espacio que abarcan estas rocas grabadas. Y claramente la respuesta de las varillas me dice que son 7. Entonces, en la medida en que se produzcan de esos 7 vórtices varios que tengan la misma magnitud, lo que ocurre es que tenemos claramente un lugar de poder. Es un lugar de poder. Se nota el frescor en el cuerpo, pero no solo es el mero frescor del cuerpo. Escuchamos a través de los sentidos, a través del oído, cómo estamos rodeados de agua, porque el agua fluye en nuestro alrededor clarísimamente. No sé si la cámara se logra apreciar a través de
del audio de la cámara. Pero si no lo escucháis, os lo digo yo. Con esto lo que tenemos es un lugar de poder, un lugar con un telurismo considerado importante y sagrado, sin duda sagrado. Cuando uno quiere acercarse a lo divino, ¿cuál es la mejor manera? Pues acercarse a las puertas o a los nodos donde transcurre, donde se mueve, donde hay presencia de esa sustancia divina o sagrada, y que de alguna manera te facilita el contacto. Entonces, las personas que meditáis, comprobaréis que cuando os sentáis al lado de un vórtice, si no sabéis encontrar un vórtice, simplemente tenéis que entrar en un dolmen, por ejemplo, o acercaros a un menhir que no esté descontextualizado y poneros a meditar ahí. Veréis que en muy poco tiempo, con mucho menos esfuerzo de lo habitual, de una manera mucho más sencilla, se produce todo el proceso de relajación previo y se entra en el proceso de meditación con rapidez. Por supuesto, esto a un arqueólogo no lo entiende, por eso no pretendo llevar esta información a los arqueólogos. El que ande espabilado, que lo coja y que lo experimente y lo compruebe, que por supuesto a mí no tenéis por qué creerme pudiendo experimentar por vosotros mismos. Así que, galera, aquí creo que paramos el registro. Con el tiempo que tenemos creo que hemos hecho un buen trabajo y nos queda una idea aproximada, interesante, de en qué consiste los elementos o la fenomenología telúrica de este lugar. Católico no.